rato que... Sí, espérate. ¿Quieres que te pase las diapositivas? O así te concentras en... Sí, no, puedo hacer las dos, creo. Ah, bueno. Creo. Dale, dale. Sí. Yo me quedo aquí por si hay algún drama con el cable. Bueno, Macarena, gracias por visitarnos. Por Bueno, favor. aquí estamos con Macarena González Carmona. Ella es licenciada en Arte de la PUC, profesora Yoga Iyengar nivel 2, miembro de Proyecto Yoga en Latinoamérica, YOLA, y estudiante de Magíster en Historia del PUC también. Y hoy va a hablar de las prácticas neohinduistas en el Chile de comienzos del siglo XX. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Súper, muchas gracias al Centro de Estudios Asiáticos por la invitación. No sé si se escucha bien. Supongo que sí, si no nos van a decir. ¿Alguien nos dirá? Ahí nos dice, ¿no? Sí. Bien nosotros. Bien. Si la pasamos bien nosotros, está bien. Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jessica, y a todos quienes están conectados también. Hoy día voy a exponer sobre prácticas neohinduistas en el Chile de comienzos del siglo XX. Esta exposición es parte de la investigación en curso de mi magíster de historia en esta universidad. Lo primero que voy a contarles es cómo fui llegando a este objeto de estudio. Hace ya varios años, a partir de un curso sobre Gabriela Mistral dictado por Diego del Pozo, estudioso y compilador de la obra de la poeta, Diego habló que Mistral era, comillas, una yogi. A mí esa afirmación me sorprendió e interesó enormemente, pues mi formación, como decía Jessica, es de profesora de yoga y a eso me dedico hace ya 15 años. Entonces le pregunté a Diego por qué él había dicho que Gabriela Mistral era una yogi. Y él me mostró este documento, ¿no? El que está aquí, que es una carta dirigida a Gabriela Mistral, fechada el 4 de julio de 1933, donde se la saluda como muy distinguida yoguista. La carta, que relata sobre un diploma, una primera lección de yoga y sobre el ingreso al yoga de Gabriela Mistral, era firmada por el instructor, quien además en la carta develaba su nombre, Benjamín Guzmán Valenzuela. La carta además tiene un membrete que versa Instituto de Yoga con un mantra Om en Devanagari, que es lo que se ve arriba, ¿no? Y una dirección también de correo a donde dirigirse. Entonces, empezaron algunas preguntas, entre ellas, quién era este instructor y su instituto de yoga, y si Gabriela Mistral era efectivamente o no una yoguista. Entonces, si bien mis primeros pasos, en parte guiados por mi admiración hacia Mistral, me llevaron, también gracias a la guía de Diego del Pozo, a la biblioteca del Museo Gabriela Mistral en Vicuña, donde pude revisar muchísimos libros sobre esoterismo, teosofía, distintas corrientes Rosacruz, temáticas espirituales y místicas, como también revisar el archivo de Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional Digital, y pude realizar una revisión minuciosa de más de 200 cuadernos personales de Gabriela Mistral que contenían anotaciones sobre temáticas relacionadas con el yoga. Y ahí hay algunos extractos y lo que hay a la derecha es una noticia que a mí me encanta mostrarla porque me parece como muy sorpresiva, ¿no? Bien. Sin embargo, mi foco fue cambiando hacia la segunda pregunta, hacia quién era este instructor y el Instituto de Yoga, y esta decisión fue tomada a partir de mi participación en este colectivo que también nombraba antes Jessica, que se llama Proyecto Yoga en Latinoamérica, Proyecto YOLA, que busca explorar, estudiar y analizar las formas de yoga en Latinoamérica a fin de identificar las redes y mecanismos de transferencias culturales de esta disciplina, pudiendo darle visibilidad a las particularidades del desarrollo del yoga moderno en Latinoamérica y diferenciarlos de el mundo anglosajón, donde el yoga como fenómeno se ha estudiado hace ya varias décadas. Para abordar entonces el título de esta presentación, Prácticas neohinduistas en Chile de comienzos del siglo XX, me centraré en la Sudharma Mandalam, la primera escuela de yoga en Chile. La carta de Gabriela Mistral venía de esta institución,
que fue fundado oficialmente en 1927 por un grupo de entusiastas teósofos que ya desde 1917 habían tomado contacto, se habían instruido e iniciado en esta escuela esotérica de yoga, realizando rituales y prácticas devocionales hacia Shri Bhagavan Narayana, Shri Yogadevi y Mitra Deva. Entonces, mis preguntas de investigación es cómo se produjo la recepción de ideas hinduistas en el Chile de comienzo del siglo XX y cómo fueron interpretadas y adaptadas dentro del contexto local. Y de ello desprenden las preguntas: ¿cómo llegan ideas hinduistas a Chile? ¿Qué herencias traen estas ideas? ¿Cómo se configuran las creencias de la audiencia de la Sudharma Mandalam? ¿Y cómo encarnan, cómo hacen cuerpo las ideas hinduistas los practicantes chilenos? Un primer alcance que quisiera puntualizar es que hasta ahora he hablado de yoga y también de ideas hinduistas, por lo tanto son dos conceptos que creo preciso precisar, ¿no? Entonces, yoga como disciplina sistematizada nace entre el 325 y el 425 de la era común en India, como un conjunto de prácticas psicofísicas que buscan la liberación espiritual. A lo largo de los años y los cruces culturales y el yoga se ha ido transformando en una práctica abierta y popular alrededor del mundo, con un mayor énfasis en sus prácticas de posturas físicas. Las prácticas de yoga se remontan a los inicios de esta disciplina y han ido variando a lo largo de los años en relación a las tradiciones en las que se insertan los tiempos y contextos culturales. La palabra sánscrita yoga puede designar bien los medios o prácticas, así como también el estado último que buscan estas prácticas, es decir, los medios, las distintas disciplinas pueden llamarse yoga, pero también pueden llamarse yoga el estado de liberación espiritual. A partir de las investigaciones de Elizabeth de Micheli, se establece en el campo de los estudios de yoga la designación de yoga moderno y sus subcategorías. El yoga moderno es definido por de Michelis como, comillas, un término técnico que refiere a ciertos tipos de yoga que han evolucionado principalmente a partir de la interacción de individuos occidentales interesados en las religiones de la India, con un número de indios más o menos occidentalizados durante los últimos 150 años. La categorización de Michelis ha servido a múltiples académicos para situar sus investigaciones tanto temporales como conceptualmente, así como también las investigaciones de Joseph Alter y su libro Yoga in Modern India, y también el libro Yoga Body de Mark Singleton. Los trabajos de estos tres autores mencionados evidencian la estrecha y vinculante relación entre el yoga moderno y la sociedad teosófica, relación que otros académicos también han abordado desde distintas disciplinas y en diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿de qué hablo o qué me voy a referir cuando hable de hinduismos o neohinduismos? Si bien el término hinduismo es un término que ha generado y sigue generando discusiones en los estudios académicos acerca de sus orígenes, para designar bien a pueblos o religiones, por quiénes y con qué fines, hablaré de ideas hinduistas para referirme a aquellos términos e ideas que provienen de las tradiciones que aceptan a los Vedas como textos autoritativos y o veneran a uno de los dioses de la Trimurti, Shiva, Vishnu o Brahma, y o a la diosa en cualquiera de sus formas. Los Vedas son el conjunto de himnos más antiguos de la India, entre el 1500 antes de la era común y el 1000 antes de la era común, que se han transmitido de manera oral y son el fundamento para la cultura brahmánica y posterior hinduismo. En el contexto de la India colonizada, a partir del siglo XVIII se formula una nueva idea de hinduismo, una más abierta al mundo, una creencia racional y científica con influencias de la ilustración liberal, el cristianismo ortodoxo y el esoterismo occidental. Esta nueva corriente se llamará neohinduismo y será una reinterpretación del hinduismo ortodoxo. Sus principales propulsores serán también destacados intelectuales indios versados en los textos clásicos de la cultura sánscrita, educados en el hinduismo, pero también en el sistema educacional británico. La mayoría de estas figuras serán también parte de movimientos nacionalistas indios como el Arya Samaj.
En este contexto existían dos corrientes de matriz occidental que se interesaron por las tradiciones de la India, la indología y el orientalismo y la sociedad teosófica. La indología y el orientalismo eran corrientes que estaban lideradas por estudiosos interesados en la India antigua, quienes desechaban la condición actual de la India, cultivaban un gusto particular por la lengua sánscrita y su conexión con lenguas europeas. Los orientalistas escribieron sin miramientos sus desprecios por todos aquellos indios hindúes que no cultivaron una práctica similar, al menos en forma, a las prácticas cristianas, y los mendicantes, ascetas y yogis, o también llamados faquires, fueron especialmente despreciados. Algunos de sus principales expositores fueron el alemán británico Max Müller y el inglés Monier Williams. Y la Sociedad Teosófica, creada en 1875 en Nueva York por Elena Petrova Blavatsky y Henry Steele Olcott, era una organización que buscaba el estudio de todas las religiones con el fin de encontrar aquello que subyacía en ellos, siendo su lema: no hay religión más elevada que la verdad. Sus fundadores, así como miembros de esta nueva organización, eran al mismo tiempo o habían sido participantes del mesmerismo, los movimientos Rosacruz, las prácticas ocultistas y o espiritualistas. La Sociedad Teosófica se presentaba como una organización abierta a todas las religiones y personas sin discriminar, siendo el primero de sus objetivos fomentar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. La Sociedad Teosófica buscaba ofrecer una alternativa a las ideas materialistas y a las creencias cristianas, y su revista The Theosophist buscó darles a los eruditos no occidentales un espacio para poder escribir sobre religiones del sur de la India, aunque al mismo tiempo, del sur de Asia, perdón, aunque al mismo tiempo había numerosos europeos o estadounidenses que también publicaban en la revista. Tanto Blavatsky como Olcott, los fundadores de la Sociedad Teosófica, dirigieron sus intereses hacia las religiones asiáticas, atraídos principalmente por el budismo y el hinduismo, corrientes que estudiaron para integrarlas en lo que Blavatsky denominó la doctrina trans-himalaya. La rápida y efectiva red que generó la Sociedad Teosófica en el mundo ha sido destacada por algunos académicos como la primera red intelectual global con liderazgo y fuerte presencia femenina, y por otros como una pieza fundamental para entender las primeras nociones de hinduismo y budismo en el mundo erudito fuera de Asia. En Latinoamérica y el mundo hispano, los primeros textos de difusión popular en español que trataron temas relacionados al hinduismo y al budismo, incluyendo nociones sobre yoga, fueron publicados y traducidos por la Sociedad Teosófica, y es por eso que la presento acá, ¿no? Así, las primeras apreciaciones sobre las culturas religiosas de la India tenían los sesgos teosóficos. En Chile, en 1902, se fundan las dos primeras ramas de la Sociedad Teosófica en las ciudades de Valparaíso y Santiago, aunque ya desde 1898 existían grupos de estudio teosófico en el país. Muy bien, entonces en mi investigación se aborda la Sociedad Teosófica, esta interpretación que hace Blavatsky sobre el hinduismo y cómo ese hinduismo, esas ideas de inspiración hinduista, llegaron a Chile, se difundieron a partir de revistas teosóficas de producción nacional. He revisado un poco más de 200 ejemplares pertenecientes a 5 revistas de producción nacional que abarcan entre 1902 y 1926. Estas 5 revistas revisadas solo responden al criterio de poder tener un acceso a ellas de más de 12 números consecutivos y bueno, que estuvieran en lugares donde yo pudiera acceder libremente, ¿no? Pero no son exclusivas, o sea, había muchísimas otras revistas teosóficas circulando en ese momento. Entonces, despejando la variante de nacionales de la India practicando y difundiendo el hinduismo en Chile, algo que trata Felipe Luarte, la finalidad de este análisis del análisis de las revistas es identificar cómo mediante la Sociedad Teosófica
llegaron las primeras ideas sobre hinduismo a Chile y cómo se fueron estableciendo estas ideas. El análisis de las revistas busca identificar las principales temáticas tratadas en las revistas, así como también los términos sánscritos más utilizados, a fin de poder establecer que la Sociedad Teosófica fue la puerta de entrada no solo como medio para la llegada de las primeras prácticas hinduistas en Chile y la primera escuela de yoga en Chile, sino también para integrar ideas, conceptos y palabras provenientes de la literatura sánscrita hinduista, claro está, con el sesgo de la Sociedad Teosófica. Entonces, estas son algunas de las revistas revisadas. El trabajo de análisis de estas revistas ha configurado la hipótesis de poder evidenciar una circulación y un lenguaje continuo de ideas de inspiración hinduista en Chile entre 1902 y 1926 e identificar las ideas y conceptos más recurrentes que son karma y reencarnación, la constitución septenaria del cuerpo, que es una idea que tenían los teósofos, que el ser humano estaba compuesto por siete capas en 7 distintos planos y que al mismo tiempo se relacionaba con una idea hoy día bastante problemática sobre 7 razas y 7 evoluciones del mundo. La existencia también de un Dios absoluto era otro de estos conceptos más recurrentes, la existencia de seres incorpóreos a los que se puede acceder, y esto principalmente muchas de las enseñanzas de Blavatsky eran enseñanzas recibidas a partir de ella como medium, que lo que hacía era escuchar o conversar tener contacto con estos maestros y luego ella canalizaba estas enseñanzas. Por hipnosis. Como medium, sí, sí. Y a partir de cartas también. O sea, ella escribía a partir de estar en este contacto con el maestro. Las revistas teosóficas fusionaron como un medio de rápida y efectiva difusión de ideas hinduistas, y debido a la distancia geográfica entre Chile e India, la prácticamente nula presencia de hinduistas indios en Chile y la inexistencia de academia orientalista en el mundo hispánico, incluyendo Chile, es posible afirmar que a comienzos del siglo XX la Sociedad Teosófica configuró la principal fuente de conocimientos hinduistas en el país a partir de sus revistas, si bien existieron otros medios por los cuales se pudo configurar un imaginario sobre la India en Chile a comienzos del siglo XX. Entonces, la primera escuela de yoga en Chile se funda a partir de, se da a conocer esta escuela llamada Sudharma Mandalam, se da a conocer en India, en la revista de la Sociedad Teosófica llamada The Theosophist, en 1915, a partir de 4 artículos que se fueron publicando durante ese año, escritos por Swami Subramanya Iyer. Estos artículos exponían a una organización esotérica de la India llamada Sudharma Mandalam. Los artículos narraban la cosmovisión de esta organización, liderada por Sri Bhagavan Narayana y Yoga Devi, deidades masculinas y femeninas, que velaban por el bienestar de la humanidad. La práctica de esta organización era el Yoga Brahma Vidya, que traducían como ciencia sintética del absoluto. El autor invitaba a todos quienes quisieran ser parte de esta escuela de yoga a que se contactaran con él por medio de carta. Y es así entonces como un grupo de teósofos chilenos que se juntaron a estudiar estos artículos traducidos en 1917 por la teósofa chilena Ana Huguet, se ponen en contacto con este Swami y el Pandit, que es el que está en la foto de la izquierda, el que está más a la derecha, Srinivas Acharyar, y a partir entonces de cartas empiezan una relación de instrucción y luego de iniciación a distancia, algo que es bastante, digamos, moderno para la transmisión de conocimientos espirituales. Ahora, ¿por qué situar a esta escuela de yoga como los primeros practicantes neohinduistas en Chile? Esta
propuesta responde a la compleja cosmovisión de la Sudharma Mandalam basada en su literatura fundacional, 2 textos sánscritos traducidos primero al inglés y luego al español de una matriz bastante particular. ¿Sí? Los textos son la Sanatana Dharma Dipika y la Bhagavad Gita, pero es una Bhagavad Gita bastante particular que tiene 26 capítulos, normalmente la canónica tiene 18, y estos 26 capítulos tiene una adición de versos. En general los versos adicionados vienen desde el Mahabharata, y luego también hay una reinterpretación, reestructuración de la Gita y una propuesta de lectura esotérica del texto. Y la Sanatana Dharma Dipika es un texto que no, hasta ahora por lo menos, no he podido rastrear que tenga una vinculación directa con otros textos, y ambos textos aparecen, o sea, tienen esta matriz esotérica que aparecen, son develados al Swami y al Pandit en 1915 por estos maestros incorpóreos. Entonces, se los sitúa como textos eternos, por eso es también tan importante ese nombre, ¿no? Sanatana Dharma, como el Dharma eterno, pero no hay un registro, al menos textual, anterior de ese texto en particular. Y entonces, a partir de la cosmovisión de la Sudharma Mandalam, esta escuela se puede situar en los neohinduismos en general y en las tradiciones vishnuitas, seguidores de Vishnu, y tántricas de la diosa en particular. Vishnuitas porque la Bhagavad Gita es un texto central en las tradiciones que veneran a Krishna como avatar de Vishnu, y la Sanatana Dharma Dipika y las prácticas que presentan tienen de alguna manera una matriz o un tipo de prácticas bastante relacionadas con las tradiciones tántricas de la diosa. Además, situó a esta escuela como la primera escuela de neohinduismos en Chile, porque su conformación, también así de alguna manera lo dice, ¿no? Su conformación legal en 1927, que es luego del cambio constitucional del 25 y la libertad de culto, dice, comillas, que esta es una organización religiosa de la India. Muy bien, la cosmovisión se compone entonces de estos 2 seres superiores que están representados en esta imagen, Shri Bhagavan Narayana y Shri Yoga Devi, con el avatar de ambos llamado Mitra Deva. Y las prácticas de yoga de la Sudharma Mandalam, que son meditaciones, rituales y mantras, se encuentran codificadas en los manuales de práctica y en la literatura de la escuela. Estas prácticas ritualísticas, conservadas hasta el día de hoy, porque la escuela está todavía vigente hoy en el mismo lugar físico desde el que se establece en 1937 en adelante, Marín 411 si quieren ir, es una escuela muy bonita, representa una de las primeras manifestaciones entonces neohinduistas en Chile, y esto en el campo de los estudios de yoga representa un caso particular por el contacto directo entre países del sur global, no mediados de alguna manera ni por Europa ni por Estados Unidos. Y digo de alguna manera porque también la Sociedad Teosófica sí es el medio en el que llegan, es posible esta comunicación, y la Sociedad Teosófica, por supuesto, no tiene una matriz india o sur global de alguna manera. Bien, una de las prácticas en las que me enfoco es la práctica de mantras, y el mantra ejemplifica y reúne de manera muy concreta los marcos teóricos, no los nombré aquí, pero los marcos teóricos y conceptuales en los que estoy trabajando, a partir de la interrogante de cómo se enseña una práctica religiosa que tradicionalmente se transmite de boca a oído y donde la sonoridad es fundamental. ¿Cómo es que se enseña esta práctica a distancia, a través de carta y entre contextos culturales y lingüísticos sumamente diferentes? Los mantras son analizados en primer momento desde los textos, desde los manuales de práctica traducidos al español en la escuela,
a partir de los cuales se rastrean las matrices en inglés y o en sánscrito en los textos de la Sudha-dharma Mandalam en Chile y en India y su posible relación con otros textos, ¿no? Los mantras de la Sudha-dharma Mandalam analizados hasta ahora responden a diferentes fuentes siempre vinculadas, ¿no?, con las tradiciones de Vishnu y o de la diosa. Entonces ahí, por ejemplo, hay una cosa que tiene que ver como con la sonoridad. La primera línea muestra como la sonoridad del mantra en un texto en inglés y luego cómo se va traduciendo al español. Okay, hay una forma sonora de traducirlo y termina en la parte que está más abajo con otro tipo de sonoridad. Y luego a la derecha hay un ejemplo del modo de traducir que yo como marco teórico uso la traducción, pero de una manera muy amplia, desde unas propuestas de Lorenz Venuti de extranjerización y domesticación, para entender la traducción de manera un poco más amplia, porque claramente, palabra por palabra, esto no se condice, ¿no? Muy bien. Entonces, esta escuela esotérica buscaba que mediante prácticas de yoga las personas buscaran el bienestar de todos los seres del mundo y encontraran profunda felicidad en el reconocimiento de Shri Bhagavan Narayana y Yoga Devi. Y bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Y aquí no sé si, no funciona, bueno, pero después se los puedo mandar. Pero hay una grabación de este señor, este señor es Benjamín Guzmán Valenzuela, también conocido con su nombre eh, de Vajra Yogidasa, que es su nombre de iniciado en la Sudha-dharma Mandalam y quien fue el presidente de esta escuela desde su fundación en 1927 hasta la muerte de él, ¿no?, en 1985. O sea, estuvo 58 años, estuvo activo como presidente. Y entonces he encontrado algunas grabaciones de él recitando este mantra que está al lado. Si bien se sale del tiempo en el que yo estoy estudiando, me parece muy interesante porque gran parte de las tradiciones de mantra, el cómo se recitan tiene que ver con cómo se aprendieron por el maestro, ¿no? Y siendo este el maestro de la escuela, incluso hasta el día de hoy los mantras se siguen repitiendo de la manera que lo hacía él. Y luego la sonoridad del mantra se aleja bastante de la sonoridad del mantra en los contextos culturales de la India. Muy bien, entonces por último, ahí sí. Por último, una sección de mi investigación trata sobre traducciones no codificadas, la imagen religiosa como transculturación, y propongo a partir de la propuesta del antropólogo cubano Fernando Ortiz, el concepto de transculturación, la presentación y análisis de entre 2 a 4 obras pictóricas realizadas por 2 miembros de la Sudha-dharma Mandalam. Por un lado, Shri Vajra, o Vajra Yogidasa, el presidente de la escuela, y por otro lado, Elmina Moazán, una pintora chilena perteneciente a la generación del 13, que también fue parte de la escuela. Para mí, esta manifestación es la culminación de la incorporación de las prácticas neohinduistas por los chilenos de comienzos del siglo XX. En este sentido, las pinturas que se analizan buscan demostrar cómo las ideas y palabras que llegaron con la sociedad teosófica y con las prácticas codificadas que trae la Sudha-dharma Mandalam son efectivamente incorporadas, hechas carnes y hecha experiencia. En este sentido, esta fuente de la pintura deja ver más de los practicantes de lo que pueden dejar ver los manuales de prácticas, donde puedo leer cuáles eran efectivamente las prácticas, pero sin embargo no sé cuál es la recepción que tienen esas prácticas. Sin embargo, las pinturas dejan ver esa experiencia a partir de las prácticas
y la traducción de alguna manera de la experiencia fenomenológica de estos primeros hinduismos en Chile. Entonces, acá hay uno de los cuadros, que no sé si lo primero que mostré en ese apartado que hablaba sobre Mistral en una escuela yógica, también estaba este cuadro detrás. Este cuadro se titula Joven Sri Bhagavan Mitradeva y es aproximadamente en 1930 una pintura realizada por Ballera o por Guzmán Valenzuela, el presidente. Sí, sí, hacía todo. Hacía todo. Sí, además él tenía una vida súper normal, que era, trabajaba en la compañía de gas de Santiago, y esa era su vida hasta que se jubiló, ¿no? Como que, sí. Bien. Este óleo sobre tela representa el avatar de Shri Bhagavanarayana, una forma del dios Vishnu. Según la literatura, este avatar llamado Mitradeva nació en 1919 en los Himalayas, en India. En esta pintura, realizada tras una experiencia mística por Benjamín Guzmán, retrata a este joven descalzo, vestido con un pantalón holgado y una manta en sus hombros. Lleva también un collar de cuentas enrollado 3 veces al cuello y pulseras en ambas muñecas. En el centro de su frente lleva un bindi, una marca redonda de color rojo que se asocia a las prácticas de ciertos rituales hinduistas. Mitradeva está sentado en un sillón, su mano derecha hace el gesto del conocimiento, su mano izquierda hace el gesto de la generosidad. Y acá también está el cuadro, eso es aproximadamente de 1929, en una celebración del nacimiento de Mitradeva, ¿no? Entonces están celebrando al que está ahí retratado a partir de esta experiencia mística, y el que está sentado adelante es el autor del cuadro, el presidente de... El funcionario. Sí. Y el otro cuadro que quería mostrarles hoy día, que para que vean también, este es como se ve hoy, ¿no? Muchas ganas de poder restaurarlo o algo. ¿Cómo? ¿Dónde está? Eso está en la escuela de yoga, sí, sí. Este cuadro, que se titula Shri Yoga Devi en las gradas del lago, es un óleo realizado alrededor de 1937 y representa un paisaje de la literatura de la Sudharma Mandalam, un pasaje que está en este texto que comentaba antes, que se llama Sanatana Dharma Dipika. En este cuadro, Yoga Devi, la diosa, desciende por una escalera hacia el lago Amritasaras a fin de iniciar al avatar Mitradeva. La pintura representa a la diosa, quien sostiene en su mano derecha un yogadanda o vara de poder y en su mano izquierda un yapamala, un collar de cuentas para realizar prácticas de meditación con mantras. Tiene una túnica blanca simbolizando pureza y una corona de oro. Un halo de luz blanca la circunda y un halo de luz dorada circunda su cabeza. A su derecha y detrás de ella se ve a un grupo de siddhas, de exitosos discípulos, los que tienen halo, y también adeptos, los que no tienen halo. Frente y bajo ella, en el lago, se representan lotos blancos y a su espalda se representa un bosque y los Himalayas, abocando probablemente a Bhadarivana, el mítico lugar de residencia de estas deidades de la Sudharma Mandala. Sobre esta pintura, Alejandro Obregón, un miembro de la Sudharma Mandalam, escribió, comillas, si comparamos la obra del Mino Massan con otras llegadas de India, las de India parecen más estereotipadas, con 4 brazos señalando diversos poderes de la diosa. Son en general de mayor rigidez, con dibujo bien marcado y llenas de detalles. Y es justamente esas características alejadas del canon estético y simbólico de las representaciones hindúes lo que creo sumamente interesante de analizar. Pues si bien hay en ellas una representación de historias narradas dentro del canon de la misma escuela, también se puede leer en ellas distintas ideas culturales. Por ejemplo, la indumentaria de Mitradeva, ¿no? ¿No? La indumentaria no responde necesariamente a vestimentas tradicionales de la India, donde el dhoti o el lungi, que nacen de una tela amplia doblada, son
más comunes que la idea de una vestimenta típica chilena para un hombre joven, es decir, un pantalón. Igualmente, las joyas que adornan a Mitra Deva responden más a una estética del Chile 1930 que a la larga tradición de estética de adornos o alamkaras en la cultura india y sánscrita. En la pintura del Minamasan, por ejemplo, esta, ¿no? Podemos preguntarnos sobre las representaciones de los halos, como también sobre el estereotipo de la representación femenina, incluso su color de piel. Muy bien, mi investigación se ha centrado en las traducciones, adaptaciones y adopciones que esta escuela, la Sudharma Mandalama, ha hecho de los textos y las prácticas neohinduistas. La idea de la traducción se ha tomado como marco teórico amplio, no solo para analizar las asimilaciones de una palabra con otra, sino como un proceso cultural. Y esta idea de traducciones también abarcará las prácticas y cómo éstas se van incorporando y encarnando. Tanto las traducciones como las prácticas, si bien como en todo proceso de traducción y asimilación tendrán variaciones entre el original o la matriz y luego la copia, si tomamos la metáfora desde el grabado, pero lo siguiente, responden a ciertos códigos pertenecientes por la misma escuela. Sin embargo, cuando se trata de abordar representaciones artísticas que además nacen de profundas experiencias místicas, esos códigos desaparecen y se expresa una rica o una exquisita, a mi juicio, manifestación de una transculturación religiosa en Chile de ideas neohinduistas. Espero que esta exposición, así como mi investigación, puedan aportar al estudio de las relaciones entre experiencias, traducción y prácticas corpóreas en los intercambios culturales y religiosos entre Chile e India. Muchas gracias. Este es el grupo de yogis. ¿Esto es en el lugar donde todavía están? No, porque, claro, mi marco en verdad temporal es 1902 con el comienzo de la Sociedad Teosófica en Chile y hasta 1937, que es donde se establecen en el lugar que está hasta hoy. Este era otro lugar. Sí. Y antes había una dirección que era Lira, ¿no? Sí, este es Lira. Ok. Sí. ¿Existe edificio? El Lira no, hoy día el del Lira no, pero estaban súper cerquita. El de ahora está en Marín, súper cerca de Lira. ¿Y esa Sí. pintura es la misma? Es la misma, sí. Esa es la misma y a ver si... Aparecen varias fotos, por eso también para mí ha sido bien interesante esa pintura. Ahí, ¿no? Está en esa. Ahí aparece. Y volviste, oye, tengo miles de preguntas. Yo también. Sí, por favor. Hagamos, a ver si nos escuchan en casa los que están de forma virtual. ¿Esto lo saco? No, dejémoslo. Creo, puede que tengas que remitirte a una de las figuras o hay mucha riqueza de archivo. Pero hagamos una ronda de preguntas. Si hay gente en casa que quiere levantar la mano, levante su manita virtual. Y Tamara va a estar atenta. Nosotros nos apuntamos. José tiene preguntas. ¿Quién más? Yo tengo preguntas. Estamos con tiempo aún. Así que parte la más. Oye, tengo miles de preguntas. No se me ocurrieron, digamos, tener que dejarlas para después. No. ¿Por dónde partir? Oye, felicitaciones por la investigación, me parece súper interesante. Muchas gracias. Todo. Quería, a ver, una pregunta, dos preguntas nomás por ahora, después pueden ser un poco más, quizás tres, ya. Después pueden ser un poco más detalladas, quizás dos preguntas más amplias. La primera es que vi muchas, en las fotos al menos alcanzo a ver bastante representación femenina y quería preguntarte por eso, por el tema de género en este tipo de asociación o de grupo yoguista, ¿no? La Gabriela Mistral, y esa era mi otra pregunta también. Empezaste con Gabriela Mistral, finalmente, si nos puedes contar un poco más, ¿cuán metida estaba Gabriela Mistral realmente o era más de la prensa? Esa sería una consulta. La otra pregunta tiene más que ver con la recepción. No sé si entra dentro de tu investigación, yo creo que no es tu preocupación principal, pero si tienes algo que decir o has encontrado algo sobre la recepción de esto.
o sea, dentro de la sociedad chilena. O sea, estoy pensando en Mercurio. ¿Qué decía Mercurio de esto? No sé cómo uno pensaría de esto, que es visto como algo raro. No sé si esta persona, por ejemplo, la que tú nombras, que trabaja en Gasco, era como para él, no sé si puedes entrar en ese nivel de detalle, o sea, llegaba a que este tipo que trabajaba en Gasco, que era como el gurú, básicamente, de esto, y que llegaba ahí a Gasco y decía, no, yo participo de este tipo de organización, y si la gente le decía, bueno, está en una secta o algo así, no sé si hay algo de eso, por ahora, como esas preguntas por ahora. Voy contestando y luego mando, sí, como, sí. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a partir por Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral a mí me súper interesó y habiendo leído mucho sobre ella, pero no siendo una, una persona que mi especialidad es Gabriela Mistral, la verdad es que me parece un poco inabarcable Gabriela Mistral. Eso es lo que me pasa a mí personalmente. Pero a partir de lo que fui leyendo, había algunas cosas que creo que uno puede, que puede efectivamente tener cierta certeza. Lo primero es que la carta que recibe Gabriela Mistral en el 33, ella ya se había ido de Chile. Entonces, eso me hace a mí pensar que ella tuvo solamente una relación epistolar con esta escuela, que era una de las maneras en las que se podía ser parte de la escuela, porque las prácticas de meditación que estaban codificadas en 10 libritos se iban entregando a las personas a partir de carta, dependiendo del interés que tenían estas personas. Entonces, las lecciones dicen, practique esta lección y tiene todos los detalles de cómo practicarla. Y si a usted le interesa esto, luego entonces en 2 meses más o 3 meses más, contacte. Y si no le interesa, no me va a contactar. Entonces, esta carta de Gabriela Mistral habla de la lección primera. Y para haber llegado a la lección primera, uno tiene que haber pasado la introducción al yoga. Por lo tanto, lo que yo pensaría es que ella sostuvo una práctica de yoga en concordancia con esta escuela durante 3 meses por lo menos. Ahora, de los escritos de Gabriela Mistral hay muchísimos relacionados a prácticas de yoga, pero ahora mi problema era cuando estoy leyendo a Gabriela Mistral y cuando estoy leyendo, por ejemplo, que ella está tomando notas de un libro o de algunas prácticas. Pero ¿cuándo podía yo decir, esta es Gabriela Mistral como practicante? Yo lo que buscaba, en verdad, encontrar alguna vez era que ella dijera, yo soy yogi, así como tiene algunos escritos que dice, yo soy budista, ¿no? Pero no, eso no lo encontré. Y yo creo que claramente ella tuvo una práctica, pero me parece que quizás catalogarla como yogi es cerrarla un poco a lo multifacética de ella. Pero esa es mi impresión. La verdad es que tampoco es que profundicé mucho más que leer estos cuadernos y su biblioteca, la que está en Vicuña, tiene miles de libros sobre esoterismo, sobre corrientes Rosacruz, sobre misticismo católico. Es como muchísimos libros. Yo pensaba, dije, bueno, voy a encontrar 2 libros y voy a poder cruzar sus escritos y los libros, pero no era así, eran miles. Bien, lo segundo sobre género, si bien mi investigación no lo trata, hay otros académicos que efectivamente han hecho mucho énfasis a que la sociedad teosófica y bueno, Vicuña, ¿no? Acá en Chile también, hablando de cómo esta idea de nuevas prácticas espirituales que se traen como dentro del hogar, las democratizan de alguna manera, y por eso también hay tantas como medium y tantas mujeres tomando como liderazgo de las prácticas como más marginales como el ocultismo, el esoterismo. Y yo creo que la sociedad teosófica con Blavatsky como
como su fundadora y luego la segunda presidenta, Blavatsky no fue la presidenta, pero la segunda presidenta de la Sociedad Teosófica, que fue Annie Besant, fue realmente increíble su influencia, no solamente ya a nivel como espiritual, sino político y educacional. Entonces, creo que, y tuvieron un montón de retractores también, entonces yo creo que no sé cuánto de sus retractores tenían que ver con efectivamente con lo que planteaban o porque fueran de género. Eso es algo que me parece que... Había bastante representatividad. Sí, sí, eso sí tengo fotos, porque tengo, no demasiadas, pero tendré 10 fotos de los grupos de yoguistas y ahí las he contado y puesto números y más o menos son mitad hombres, mitad mujeres. No hay como gran diferencia. A veces hay algunos donde hay más hombres, hay otros que hay un poquito más de mujeres. Hay niños, eh, lo que a mí me parece también bien curioso. Y sí, y en general estas fotos, también en un artículo como hago la separación entre quienes son practicantes y quienes son asiduos como sociales. O sea, de alguna manera estas reuniones donde hay fotos eran celebraciones, pero no era donde se juntaban a hacer prácticas, efectivamente. Entonces, ¿cuántos eran simpatizantes y cuántos eran practicantes? Hay registros, pero son como las cosas que están bajo llave y que todavía no logro llegar. Y sobre la recepción, lo que yo he estudiado hasta ahora son cómo se publicitaba esta escuela y era a partir ¿cómo se llama? De avisos en el diario. Y eso era en todos los diarios. Mi intuición también es que em, este señor Guzmán Valenzuela era como de la alta sociedad y yo creo que también había bastante influencia como probablemente él era el marginal de su familia, pero no tenía un rechazo demasiado grande. Sobre la sociedad teosófica, ahí sí, hay más como detractores. Hay una carta como famosa del obispo de La Serena, que habla en contra de la sociedad teosófica, pero de esto no. Lo que sí, en las entrevistas con los miembros actuales de la escuela, ellos sí me relatan cosas, ¿no? Pero como que me ha costado encontrar algo así muy concreto que diga, sí, había más detractores. En general ellos dicen, no, todo el mundo era bienvenido, así que estaba todo bien. Pero la verdad es que no he encontrado. Yo me ocupo de la parte técnica. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, me ha llamado siempre la atención como pensando en India, en Chile, o la relación entre esas regiones, como la presencia de casi el hinduismo o neo-hinduismo en este caso, que no entra el Islam, no entra, bueno, ni hablar los pueblos originarios, tantas otras tradiciones que existen, como es ese lado de la India que toman acá en Chile, y hasta hoy, como incluso hasta hoy no se puede encontrar tanta otra lado de la India, pero sí están como ese escuela de yoga y también los grupos como Hare Krishna, que también tiene prácticas neo-hinduistas de esa forma. Y eso, claro, como me genera un poco de conflicto igual, ¿no? Porque cuál es el atractivo de esa versión de hinduismo en Chile, según tu parecer? No sé. ¿Y por qué no entran todas las otras corrientes que hay, incluso hasta hoy? Hasta hoy no sé. Pero me imagino. Yo lo que veo es que la sociedad teosófica en realidad tuvo una influencia súper grande. Por eso, de alguna manera, hago una diferencia entre hinduismo e ideas hinduistas teosóficas, porque creo que tienen una diferencia muy grande, pero que es la puerta que llega a demostrar, bueno, es la religión de la India.
y de alguna manera también por eso mostraba las ideas de orientalismo o ideología, porque también pienso que culturalmente se fue como mostrando eso, ¿no? Eso que de alguna manera era relativamente similar a, a alguna creencia aquí. O sea, por eso, por ejemplo, me parecen tan interesantes las imágenes, porque ahí creo que uno puede ver cómo efectivamente estas eh, diferencias culturales convergen en imaginarios que van más allá de lo que quizás las personas estaban percatadas de, de, de sí mismas, ¿no? O sea, por ejemplo, esa representación de Mitra Deva, o sea, de un avatar de Vishnu, y, y no es azul. O sea, me refiero como que hay un montón de códigos detrás que no están presentes y aún así, sí, aún así se va integrando. Em, pensaría que es a partir de la sociedad teosófica y lo que muestra la sociedad teosófica eh, que llega a esto, ¿no? Y también por eso lo primero que llega es esta práctica de yoga devocional y nada físico, o sea, también en todos los textos de esta escuela es como, no, Hatha Yoga es lo peor del mundo, es de locos, sí, de personas así como que están desquiciadas, y era la misma idea que tenía, bueno, Blavatsky, también los orientalistas, ¿no? Como el Hatha Yogi, hay algunas frases de Blavatsky, que es como el Hatha Yogi, este ser endemoniado, que realmente es bueno. Sí, sí, sí. Entonces, pensaría que es muy, muy influyente la sociedad teosófica como para tener una idea de lo que es el hinduismo y también el budismo. O sea, porque el budismo, en las ideas del budismo, ciertas ideas del budismo, más aún, yo pensaría que el término budismo, pero de alguna manera descontextualizado de efectivamente la creencia, llegan a partir de la sociedad teosófica primero. Y en ese sentido, por ejemplo, lo de Gabriela Mistral y ella describiéndose como budista, obviamente es como una pincelada solamente, pero los libros que ella tenía en su casa, que son los de la biblioteca de Vicuña, hay un montón de textos que hablan sobre budismo, pero no hay ningún texto clásico del budismo en la biblioteca. Entonces creo que también hay una diferencia en eso, ¿no? O las Bhagavad Gita, pero son todas traducciones teosóficas de la Bhagavad Gita. Entonces creo que ese eh, ese como matiz es bien importante para... Recibieron una India bien filtrada. Sí, 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 sí. Y bueno, este señor, por ejemplo, que estuvo 58 años en la presidencia, nunca fue a India, que también es una cosa que a mí me sorprende mucho. Luego, en el 50, viene un maestro de la India a Chile, de esta escuela, pero, pero él no viaja nunca. Entonces también esa distancia, haber querido mantener esa distancia, no sé bien a qué responder, pero me llama la atención. Yo tengo preguntas y no sé si hay en el público, pero nos estamos acercando a la hora, así que si hay, levanten la mano porque estamos justos. Te anticipaste un poco la pregunta, pero era en relación a lo siguiente. En octubre, el centro está organizando un simposio sobre la influencia que Asia pudo haber tenido en sus complejidades en todos los países que la integran a través de materialidad, ¿no? En el siglo XIX, cómo llegaban instrumentos, tejidos, y esto parte no en el siglo XX, pero a comienzos del siglo XX, y yo, si mal no entendí, hubo una especie de formación epistolar, ¿no? Una especie casi de curso a la distancia, y a mí me resultó fascinante, más porque te iba a preguntar también, si es que iban a la India, quizá las personas que partieron eran hijas, sobrinas o parientes de gente
venida de la India, o ellos mismos iban, parece que por lo que has dicho no. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es que parte el vínculo con esta práctica? Si fue un objeto, si fueron textos, o si tienes rastreado a la génesis, que tiene que ver con la segunda pregunta, que está muy bien construida la historia de tu investigación, está muy bien contada y sorprendentemente muy bien investigada para una tesis de maestría en ese sentido, pero como un elogio te lo digo. Podría ser un proyecto doctoral. Entonces, ahí va mi segunda pregunta, que es, ¿qué tan fácil te resultó acceder a estos archivos? Tan originales, el hecho de que una persona, una historiadora, vaya a estudiar estas revistas, que también nos sorprendió que fueran tantas y que hubiera tantos volúmenes, 240. Eh, para cerrar la pregunta, estoy matando a preguntas, pero es si piensas hacer un doctorado sobre esto, si piensas continuar la investigación en Chile, en el extranjero, cuál es tu proyecto personal. Siempre se pregunta, bueno, qué publicaciones se vienen o qué proyecto académico continúa esto, y aquí me gustaría saber, en base a esta tesis, si tienes pensado continuarla. Son muchas preguntas, pero bueno, tú... La primera tengo que terminar el magíster. Eso primero. ¿Cuándo termina? Espero, no, es a fin de año. Sí, sí. ¿No con Manuel Gárate? O sea, mi guía es Bárbara, sí. Sí, sí. Y sí, la relación empieza y es con estos dos maestros, con el Swami y con el Pandit, es epistolar. Y no sabes cómo, o sea, cuál es la chispa? Los artículos que se publican en The Theosophist de 1915, que este Swami escribe y habla sobre esta escuela. Dice, bueno, esta escuela se trata de esto, y son 4 artículos súper extensos, súper densos de qué se trata, pero también muy interesantes, ¿no? Lo que cuenta, de dónde vienen, es súper, súper interesante. Y esos artículos se traducen al español en Chile en 1917, y ahí en la Sociedad Teosófica, en la Arundhati en Santiago, y la señora que los traduce, que es Ana Huguet, ella convoca a ciertas personas a estudiar estos artículos. Y esos artículos finalmente dicen, bueno, si a usted le interesa más esto, contáctenme. Y las revistas teosóficas tenían muchísima comunicación unas con otras. Y tenían esa particularidad también, porque en la revista oficial de la Sociedad Teosófica llegaba este señor que había sido teósofo durante mucho tiempo, pero escribe sobre otra escuela e invita a participar de otra escuela, que también me parece algo de alguna manera muy generoso, ¿no? No es como, uy, me están quitando los adeptos, así que mejor no publique. Y ahí toman contacto. Ahora, en teoría, esas cartas entre el Swami y los primeros miembros están en el archivo de esta escuela, que yo he visto las carpetas, pero nunca he podido acceder a ellas, ¿no? Y estuve mucho, mucho tiempo tratando de acceder, hasta que Bárbara, mi guía, me dijo muy sabiamente, es como, tenemos que empezar a enfocarnos. Si aparecen alguna vez, si te los muestran y puedes acceder, maravilloso, pero en realidad no se puede seguir esperando. Y Ellos no quieren. O sea, no. Tienen todo un archivo. tienen muchísimo archivo y yo los veo y están... Es un dolor ver eso. Y no quieren abrir el No. acceso. Ay, sí, No. que ser que no. Sí. Entiendo. Sí, yo en verdad, yo llevo otra, igual es una escuela esotérica, yo creo que eso siempre hay que tenerlo como claro. Y como politólogo yo estaba pensando, hablaste de la reforma constitucional, parten previo a que esto fuese legal, parte o no, Sí, o era medio shady, o sea, era un culto, pero no es, después ellos se instauran el 27, 2 años Sí. después de la nueva constitución, cuando ya sienten que están en cierta forma autorizados para hacerlo. sí. Imagino que esto fue ya incluso ahí muy transgresor. Entonces, antes de haber sido, claro, muy manejado con mucho del
Cuidado. Sí, yo me encantaría acceder a ese material, de todas maneras, pero bueno, no sé, sé que está porque he visto, o sea, son ahí están los archivadores, ¿no? Y que dicen, bueno, cartas, India, Chile, no sé, y no he podido acceder, pero que están, están. Y, y bueno, y también, todo esto también siempre es lo que me cuentan, entonces lo que me cuentan es algo que no es que lo pueda corroborar si no son con fuente, pero claro, me decían que también existía un archivo de las cartas entre Gabriela Mistral y Bállera y el presidente, y que ese archivo de repente se lo robaron, desapareció, y esas cartas nadie sabe dónde están. Que sería súper interesante, o sea, esta es la única carta, la carta que yo mostré es la única carta de la escuela que yo he tenido acceso para decir, así funcionaba, ¿no? Y ahí corroborar que me cuentan hoy día con algo como concreto. Y sobre el estudio, bueno, primero voy a... primero voy a Te abren el acceso al archivo, se te abre la puerta para hacer un estudio muy bueno de toda esta situación. Pero ¿cuál sería tu proyecto si tienes? Quizás sé que haces yoga, quizás tu proyecto es hacer la maestría y listo, pero digamos, ¿tienes pensado continuar la investigación? Em, me gustaría, puedo decir, pero primero tengo que terminar lo que tengo que terminar. Camino más Más práctico. Sí. Bueno, hay este proyecto en el que participo que se llama Proyecto YOLA, ¿no? Yoga en Latinoamérica. eh, eh, Reúne a un montón de académicos que están buscando poder como entender el yoga como fenómeno en Latinoamérica y sus particularidades. Eh, y bueno, y hay muchas personas de ahí también trabajando en proyectos que no son de yoga, pero súper interesantes, como por ejemplo el proyecto de Borayen Larios, bueno, es un grupo mucho más grande, pero sobre mantras, entonces sobre mantras y cómo los mantras se traducen culturalmente en el mundo. Y claro, ese tipo de proyectos a mí me parecen muy fascinantes. Felizmente por allí es parte de mi comisión, entonces estoy muy contenta. Eh, pero, pero sí, creo que hay mucho todavía que se puede hacer, eh, y que de alguna manera esta escuela, hay muchas maneras desde donde uno las puede como abordar. Y efectivamente tampoco es lo que he buscado, pero me parece algo muy particular que llegue esta escuela y que me parece muy temprano también en relación a otras corrientes que en verdad desconozco, pero no sé cuándo empiezan a haber, no sé, escuelas o centros de estudio, no sé, budistas, no tengo idea si hay jainistas, por ejemplo, en Chile, o otros tipos de corrientes espirituales, religiosas. Pero me parece muy particular, me parece que hay bastante aquí que uno pudiera como... Claro, sí. Antes de que comenzáramos a grabar, te pregunté de dónde venías. Yo pensaba como argentino el paralelo con Buenos Aires, Mm. de haber sido contemporáneo. Quizá este señor Vasco no fue a la India, pero tenía comunicación epistolar con sus amiguetes en Buenos Aires o en Lima, que entre ellos montaron un poco la cultura del yoga en la región. Es probable que hicieran encuentros. Sí, Ballera era el encargado en el mundo hispánico de difundir esta Sudharma Mandalam. Entonces, por eso la carta también era muy importante porque era como se relacionaba como, por ejemplo, en Latinoamérica, en España también, eh, y con la difusión de, digamos, de este yoga. Luego llegan otras corrientes de yoga, pero esas son más mediadas por Europa. O sea, por ejemplo, en Venezuela llegan un par de corrientes ¿cómo se llama? De la Ferrier,
se me olvidó su nombre, pero de la Ferrer llega a Venezuela y establece una escuela de yoga, pero de alguna manera la matriz está súper desvinculada de India. Y el francés es el gurú. Entonces, Vallera, este presidente, también es algo muy particular, que es este primer gurú chileno. No, yo no me atrevo a decir que es latinoamericano, porque en realidad creo que falta un montón de investigación para decir eso, pero sí me parece que es como muy, muy pionero en general. Sí. Hay una pregunta en el chat para terminar, creo yo, para que cerremos. Es de Mónica, dice, una relación entre Gabriela Mistral y la sociedad teosófica. Sí. Gabriela Mistral fue parte de la sociedad teosófica, eso sí hay registros, y tuvo de alguna manera una participación bien activa en la sociedad teosófica. Chile. No, O, por ejemplo, en México. no, en Chile. Si no me equivoco, no voy a decir, pero es un dato que lo puedo buscar. ¿Dónde? ¿Puedo aportar algo? Porque también he estudiado esto desde el Mistral. Como ella carteaba con gente en México y Centroamérica también, y tenía muchos vínculos con gente como Amado Nervo, José Vasconcelos en México y Alberto Masferrer en Guatemala. Y de hecho llegó nombrada como para trabajar en el gobierno de Vasconcelos en México justo por su vínculo con la teosofía. Es como, bueno, es una red espiritual, pero es súper política toda esta cuestión también. Como, claro, es como los jesuitas, ¿cierto? Como, claro, todo va así, entonces hay mucho trabajo que hacer y hay muchas personas estudiando esto también. Sí, Vasconcelos, de hecho, súper interesante. Bueno, Adrián Muñoz, que es del proyecto Yola, también ha estudiado mucho a Vasconcelos y a Madero, Francisco Madero. Francisco Madero hace un comentario de la Bhagavad Gita, increíble, o sea, muy, muy pionera, siendo presidente de México. Y también creo que un dato interesante es que las mujeres traductoras son muy importantes también, como todo esto llegó porque esta mujer, no recuerdo su nombre, Ana Huguet. Sí. Ella tradujo, claro, por eso llegó, y en Argentina también, y en otra parte, en Argentina fue a la línea del carril, que ocupó un papel parecido, entonces como es muy importante ese papel de la mujer traductora, que por eso se entera ese pobre hombre, la cosa. Son muy interesantes, ¿verdad? Hay que estudiar. Efecto mariposa, sí. La esposa de Ricardo Guerralde. Claro, pero el efecto multiplicador de pequeños gestos en la vida de estas personas, como por ejemplo escribirle una carta a los autores de unos artículos en una revista, deriva 50 años después en que esta foto, bueno, esto es más o menos de 50, pero digamos, en que le cambió la vida a cientos de personas en una ciudad y produjo una tesis ahora. Si uno piensa la cantidad de efectos secundarios que tienen a veces las acciones de las personas, Seguramente más de un literato debe estar metido también. O Sí. otro literato estar metido. O sea, no metido directamente, pero conectado hasta cierto punto. Sí, yo tengo una lista de miembros, siempre pensando en cuántos eran estos, como miembros realmente que tenían prácticas o que frecuentaban las reuniones sociales, pero tengo una lista grande y había, bueno, estaba el Mina Moazán, estaba Otto Giorgi, que son más del área de la pintura bueno, y del cine. Y también el que estuvo bastante vinculado es Serrano. ¿Cómo se llama? Miguel Serrano. Bueno, ahí entramos en el tema. Sí. Pero Y sí, también. entonces como que hay... yo no sé quién es, así que me perdí esa referencia, pero asumo que es política. Es un nazi al final, pero era muy inteligente con su escritura bueno, escribe muchos libros con mucho conocimiento de la India. De hecho, yo diría que es el que más sabe de la India, Bueno, de todo ese escritor sí. chileno, pero era nazi, así que Okay. complicado. Sí.
No, claro, ahí ya como que empieza la política. ¿No? Yo Yo también, quería preguntarle eso también, porque me imagino que hay mucho... a mí me encanta cuando... ¿Había negocio? No, pero justo eso me... ¿Cómo? eso ¿Había me- negocio? Otra pregunta. ¿Había un negocio detrás de todo esto? O sea, había que pagar inscripciones, había gente que No, pagaba por eso- las clases. Eso así es como súper que había- impresionante. Todos los avisos hacen como mucho énfasis en que todas las conferencias son siempre gratuitas. Ya. Siempre participar es gratuito. Y de hecho, cuando ellos se establecen en la casa, en la de Marín, es porque un señor la dona la casa. dinero. Eh, y, y entonces, hasta el día de hoy están en una casa que, bueno, supongo yo que hay que pagar las cosas como relacionadas a la casa, pero es bien impresionante y hay algunas comunicaciones donde se habla también de la gente que dona, ¿no? Entonces, también habla de una persona que podía donar, claramente estaba en cierto estatus. Igual en la clase alta, económico. dentro de todo, Sí. Gabriela Sí. fue una excepción, pero... Sí. Y ya estamos terminando. Sí. Vamos. Vamos. Cerremos y vos te preguntas. Sí. No, es que es muy interesante tu investigación, Macarena, ojalá la continúes. Te agradezco mucho. Los seminarios del SEA son diversos, viene gente que trabaja con diversidad de países, subregiones y también con enfoques disciplinarios. Y este fue un muy buen trabajo para mí, lo disfruté mucho, siendo que está lejísimos de lo que estudio. Entonces, creo que hay un mérito tuyo también de haber contado muy bien la historia de la investigación, los hallazgos. Em, los que están en Zoom y a ti mismo también te digo, estate atenta al evento en octubre de materialidades y contacto, porque va a venir gente de Buenos Aires, de Lima, que indirecta, bueno, no hay hasta donde sé gente que trabaje con la India en particular, me parece todavía, pero sí mucha gente dedicada al estudio de cómo estas influencias llegaron desde la India, desde el Asia, y forjaron, bueno, en tu caso, una escuela y en otro caso disciplinas, en museos, en fin. Así que es un lugar donde por ahí se pueden encontrar, disfrutar. Va a ser el 13, no, el 29 de octubre, porque los chicos tienen un viaje. Y muchísimas gracias a los que están en casa y a los que han venido a presenciar. Y nos vemos. Sí. Bueno, muchas gracias. Súper interesante. Gracias. Comentarios, Manuel, también. Y gracias por las preguntas.